Al Cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, hoy es martes 16 de octubre de 2018, estamos listos aquí en la sala de redacción del Tiempo. Vamos a grabar Al Cierre, el podcast con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y en esta agenda informativa vamos a hablar de cómo avanza el proyecto que alarga el periodo de los actuales alcaldes y gobernadores, del hallazgo que le abre la puerta a la cura del VIH, del asesinato del periodista que sacude al mundo y del futuro de Dairo Moreno tras ser despedido de Nacional. Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y empezamos con el tema clave, una decisión que ocurrió esta tarde en el Congreso de la República, cuando pasó en primer debate la reforma que busca la unificación de periodos, cuyo efecto es la ampliación de 2 años más del mandato de los actuales alcaldes y gobernadores. Estamos con Edulfo Peña, editor de Política del Tiempo. Edulfo, ¿qué fue lo que pasó hoy? Bueno, Andrés, yo quisiera ser primero que todo un poco prudente y decirle a nuestras audiencias que se trata del primero de 8 debates. Es un proyecto de acto legislativo que pretende unificar los periodos de todas las personas que son elegidas en las urnas: presidente, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ¿Eso por qué, Edulfo? Porque evidentemente hay un problema. A ver, Andrés, estamos a como a octubre de 2018. El presidente se acaba de posesionar, lleva 2 meses, y ya los alcaldes que están en este momento comienzan a salir. Entonces no hubo tiempo de articular los intereses de los gobiernos locales con el gobierno nacional para efectos de plan de desarrollo, de giro de recursos. ¿Y qué pasa? El año entrante, en octubre, eligen los nuevos alcaldes y gobernadores. Llegan en enero del 20 y en eso ya estamos a mitad de gobierno, del nuevo gobierno, y ya no hay tiempo de articular porque ya el presidente se está yendo. Entonces eso sí ha generado un desajuste institucional. Pero parece lógico tratar de unificar eso. Claro, con otro problema adicional, Andrés. Si ya le agregamos a esto esta incongruencia o este encontrón de tiempos de los gobiernos, hay otro, y es: en Colombia hay una cosa que se llama Ley de Garantías, que la hizo aprobar Álvaro Uribe cuando iba a ser reelegido por primera vez, y tenía un buen propósito, y era frenar a las administraciones nacional y locales, gobernadores, alcaldes y presidente, para que no abusaran y le ayudaran al presidente de turno. Entonces, ¿qué es esa Ley de Garantías? Congelan la capacidad de los alcaldes y gobernadores y del presidente de contratar casi por 6 meses, 1 año. Entonces, por ejemplo, Andrés, se paraliza muchas cosas. Este año que viene tendremos ley de garantías, pero también lo tuvimos el año pasado. Entonces se pierde mucho tiempo, y si no hacemos armónicos los tiempos, pues hay un desbarajuste institucional. Pero si eso tiene ese sentido, ¿dónde está el problema? El problema es que ahí toca tocar callos, y entonces en algún momento habrá que hacer ese ajuste. Pero cada quien quiere que lo hagan a favor suyo. Entonces los actuales alcaldes y gobernadores dicen: unifiquemos, pero hacia adelante. Entonces, ampliemos los periodos. Ay, ¿por qué no se los recortamos? Entonces, no se lo recortan. Y ahora hay un problema político, Andrés. ¿Por qué? Porque hoy el Polo y los Verdes, que acaban de tener una votación inmensa en las elecciones de presidente, dicen: uy, estas elecciones nos las vamos a tomar todas las alcaldías y gobernaciones del país, dice la izquierda y la centroizquierda. Y los que están en el poder son enemigos de ellos, dicen: no, nos vamos a dejar, entonces ampliemos nosotros 2 años. Y se enfrascan en unas confrontaciones de poder interesantes, pero difíciles. A ver, pero hay gente en los verdes interesados en unificar, pero dicen no ahora. Sí, pero después del 22. Lo que quiere decir es que haya periodos más cortos de unos alcaldes para poder unificar. Sí, pero es como cuadrar 200 micros para una foto. Pero lo que pasó hoy, Andrés, porque me voy a darle la noticia. Hoy se aprobó el primero de 8 debates. Hay una mayoría grande en la comisión. Fueron 20 y pico, ya no me acuerdo si 24 o 26 contra 6, una cosa así. Mucha mayoría, porque son más los que quieren prorrogar los tiempos que los que no, porque la oposición es la que no quiere, que son los más poquitos. Hay dudas, Andrés, varias dudas. Una, si lo aprueban los 8 debates. Segunda duda, sí es constitucional, porque como cae en medio del debate electoral, la norma estaría aprobada más o menos en mayo del año entrante, cuando ya estamos a pocos meses de la elección. Entonces hay algunos que creen que es inconstitucional, otros creen que no es inconstitucional, de manera que hay muchos problemas, pero es muy favorable si se llegan a unificar los periodos. Bueno, pero la primera gran conclusión es que falta mucho tiempo, el tema será muy polémico. ¿Quién sabe qué irá a pasar? Pero que esto comenzó bien hoy. Bueno, ya veremos entonces. Edulfo, muchas gracias. Okay.
Escucha ahora No es hora de callar, el podcast liderado por la periodista Ginette Bedoya. Lo más leído en eltiempo.com. Y continuamos con el tema más leído. Vamos a hablar de el hallazgo científico que hoy se reveló en Europa. Tiene que ver con el uso de células madres para combatir el VIH. Estamos con Ronnie Suárez, especialista de salud en El Tiempo. Ronnie, ¿qué fue lo que se encontró hoy? Andrés, buenas tardes. En concreto, la investigación de científicos españoles lo que logró fue que 6 personas que padecen de este virus, ¿cierto?, llegaran a erradicar completamente el virus de su cuerpo después de cierto proceso de seguimiento. Estas personas tenían tratamientos antirretrovirales, que son los que normalmente se les suministran a las personas con el virus, pero además de eso les hicieron trasplantes de células madre. Esa es una técnica que se utiliza en muchas otras enfermedades a la que le falta mucha investigación, pero que se ve con luz de esperanza para curas de enfermedades como esta que están crudas hasta el momento. Los científicos también han sido cautelosos y han señalado que falta mucho entre eso que falta, por ejemplo, retirarles los medicamentos antivirales a los pacientes. Sí, falta ver qué pasa con el cuerpo de estas personas una vez les quiten los medicamentos antirretrovirales, que son los que controlan la presencia y el aumento del virus en el cuerpo. De todas formas, son muy cautelosos, como usted lo dijo, Andrés, en decir que esto es un ensayo clínico, que falta ampliar la base clínica, es decir, hacer este mismo ejercicio con muchas más personas para después de eso pensar en un medicamento que pueda utilizar esta técnica. Ahora, en el punto específico de este hallazgo, ¿qué es lo que hace que las células madres tengan un efecto benéfico en la salud de estas personas? Que reemplazan las que están, digamos, afectadas en tejidos y sangre. Entonces, digamos, que renueva todo ese proceso celular antes de la aparición del virus y permite pues que la persona tenga unos niveles con ausencia del virus. Hoy estos procedimientos de células madres son habituales, son muy costosos. ¿Cuál es el futuro de este procedimiento? Sí, Ronnie? siguen muy en etapa de investigación para este caso del VIH y para muchas otras enfermedades. Y como se trata de experimentos clínicos, entonces sí se trata de temas aún muy costosos y yo diría muy lejanos aún de ver en pues digamos en el día a día de las personas con esta grave enfermedad. Bueno, lo importante es que hay un hallazgo, pero se toma con cautela. El mundo está a la expectativa, pero tendremos que esperar cuánto tiempo, de verdad, para saber si efectivamente aquí hay una cura para esta enfermedad. Sí, no es la única investigación, se ha proyectado pues que en una década tal vez se van a dar pasos mucho más seguros en la dirección de encontrarle una cura al VIH, que hay que decir de todas formas, Andrés, hoy es una enfermedad más de tipo crónico, tiene una amenaza de muerte latente, pero si las personas tienen adherencia al tratamiento, si las personas tienen acceso adecuado a todas las medicinas que les garantizan unos niveles de virus muy pocos en el organismo, son personas que pueden hacer su vida completamente normal. De acuerdo, y tal vez fue una enfermedad que recibió mucha atención mediática, porque en su momento fue una epidemia, pero hoy el cáncer sigue siendo un tema más complejo para la salud mundial. Mucho más letal, claro que sí. Ronnie, muchas gracias. Con mucho gusto. La cifra del día. Y en la cifra del día vamos a tratar un tema internacional. La cifra es 14 días. Eso es lo que lleva al escándalo del periodista Jamal Khashoggi, que fue asesinado, por lo menos eso es lo que se sabe hasta este momento. Desapareció en el consulado de Arabia Saudita en Turquía y desde ese momento se ha desatado toda una controversia mundial. Estamos con Eduard Soto, editor internacional del Tiempo. ¿Por qué esta polémica, Eduard? Se ha desatado una polémica, Andrés, y con un saludo especial para los navegantes del tiempo.com, porque no es habitual que en un consulado que está en un país extranjero se asesine a un miembro de la oposición política. Así de sencillo. Obviamente el consulado es un, digámoslo así, un territorio que forma parte de la soberanía del país que tiene instalado el consulado, pero no se pueden cometer ese tipo de actos criminales bajo hay un ningún respeto punto de por vista. esa soberanía, Claro. pero de todas maneras no se puede llegar al punto
de cometer ese tipo de crímenes. Exactamente. Entonces, esto fue lo que sucedió. Anoche y esta madrugada se le permitió a las autoridades turcas ingresar al consulado de Arabia Saudí en Estambul para hacer revisiones sobre lo que pudo haber sucedido allí adentro, y las autoridades turcas se encontraron con la sorpresa de que todo había sido pintado, de que al parecer algunas sustancias habían sido removidas, que un equipo de limpieza había pasado por ahí, con lo que prácticamente se descarta la posibilidad de encontrar, digámoslo así, rastros de fluidos, de sangre o pruebas de ADN que lleven a los investigadores turcos a saber qué fue exactamente lo que sucedió, y para comprobar la sospecha de que el periodista saudí opositor fue asesinado y posteriormente desmembrado, como lo sospechan los investigadores turcos. Una revelación que ha sido muy llamativa hoy es la de un periodista turco señalando que hay grabaciones desde el teléfono celular de la esposa del periodista que estaba afuera esperándolo, que habrían sido enviadas desde el reloj, un Apple Watch, que estaba conectado con el celular, y que el periodista, mientras habría sido torturado, habría sido interrogado, grababa incluso esos momentos que llevaron a su muerte. Sí, así es. La semana pasada en el tiempo habíamos informado que en un Apple Watch tal vez estaba la resolución de ese misterio, porque el periodista saudí, temeroso de lo que le pudiera suceder dentro del consulado, le había dicho a su esposa, yo me quedo con el reloj, con el Apple Watch, y tú quédate con el celular. De esta manera, la esposa al parecer pudo monitorear, porque se grabaron las conversaciones que en ese momento en tiempo real estaba sosteniendo el periodista con sus supuestos torturadores y con sus supuestos asesinos. Esas pruebas, según algunos medios de comunicación turcos, reposan ya en poder de las autoridades de Turquía, y este es el principal argumento por el cual los investigadores turcos sospechan que el periodista fue asesinado y luego con una sierra eléctrica fue desmembrado. Terrible. Ahora, hablemos de la geopolítica de este caso. Arabia Saudita está en este momento en un lío muy grande porque está en medio de la condena internacional. Está perdiendo incluso la posibilidad de grandes inversiones. Había un evento muy cercano en el cual grandes personalidades ya cancelaron su asistencia. Pero ¿por qué es tan importante esta situación en relación con Turquía, Estados Unidos y Oriente Medio? Andrés, eso es todo un ajedrez geopolítico porque, digámoslo así, en Oriente Próximo, además de Israel, hay tres grandes potencias, que son potencias musulmanas, que son, por un lado, Arabia Saudí, por el otro lado, Irán, y por el otro lado, Turquía. Entonces, en esos tres países, sacando a Israel, por supuesto, de esta ecuación, ellos de alguna manera se disputan el poderío sobre el mundo musulmán y sobre los países, pues cada uno de esos países tiene intereses prácticamente en toda la región. Entonces, por ejemplo, en el caso de los turcos, tienen intereses en Siria, tienen intereses en el norte de Irak, también quieren evitar que se configure una especie de república del Kurdistán, entonces ellos tienen intereses en toda esa área. Arabia Saudí, por su parte, tiene también una pelea declarada con los iraníes, que son musulmanes chiíes, por algunas zonas de influencia, particularmente en Siria, y a su vez Arabia Saudí está impulsando una guerra contra los chiíes yemenitas, que ha sido una guerra que ha dejado miles de muertos y cualquier cantidad de violaciones a los derechos humanos. En esa ecuación entra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, por una parte, tiene a Arabia Saudí como uno de sus principales aliados en la región, y por otra parte, prácticamente le vende el 90% de las armas. Entonces, en ese momento el gobierno Trump, al verse ante la muy probable realidad de que este periodista haya sido asesinado, le dice al rey Salman, explíquenos qué fue lo que sucedió, y la monarquía dice, no tenemos ni idea qué fue lo que sucedió, pudo haber tal vez un exceso de poder. Eso es lo que se cree que va a ser la explicación oficial. Probablemente va a ser la explicación oficial. Nosotros como monarquía no tenemos nada que ver, son excesos de nuestras fuerzas de seguridad y a ellas los vamos a responsabilizar del tema. Entonces, la cosa queda como la monarquía salvando su prestigio, y el presidente Donald Trump seguirá firmando contratos de venta de armas hacia Arabia Saudí, a pesar de que hay algunos congresistas, incluso republicanos, que ya le han dicho
que esa relación es nociva para las relaciones exteriores de Estados Unidos y que de alguna manera hay que darles una lección si se comprueba que están detrás de la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. Estaremos muy pendientes. Eduard, muchas gracias. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo. Lo que viene para su información. Y terminamos con lo que viene. Es una noticia triste para un jugador y para el equipo nacional. Finalmente, luego de ese espectáculo que vimos en la cancha el fin de semana, el puente festivo, el equipo deportivo de Medellín decidió salir de Dairo Moreno, lo despidió luego de ese incidente con Jason Lucumí, que se vio frente a las cámaras de televisión y frente a los aficionados en el estadio. Estamos con Gabriel Meluj, editor de Deportes del Tiempo. ¿Qué fue lo que pasó, Gabriel? Que echaron a Dairo Moreno de Nacional. Andrés, buenas tardes para usted y para todos los navegantes de este podcast en www.eltiempo.com. Sí, el domingo hubo una disputa por un balón al cobro de tiro libre. Dairo Moreno fue y le quitó la pelota a Jason Lucumí, lo empujó, le quitó el balón que lo tenía en jarrita en la cintura, se ¿Quería lo tiró. cobrar? Y los dos querían cobrar la pelota. Y estando en esa pugna y en la empujada y la vaina, Lucumí bravo le metió un cabezazo a Dairo. Entonces uno dice, bueno, ¿quién es el de la culpa? ¿El que mete el cabezazo o Dairo porque lo sacó? Pues resulta que en Nacional, después de revisar los antecedentes de indisciplina de Dairo, que como contó una fuente a El Tiempo, y ustedes pudieron leer la nota desde este mismo lunes festivo, pues ya estaban aburridos de que llegara tarde a los entrenamientos, de los problemas con su esposa, de que se peleara con varios jugadores, y algunos rumores de algunos tragos de más en días de descanso y llegar a entrenamiento pasado de copas y de noche. Pero en este caso en particular, todo indica, lo vimos así, que Lucumí empezó, pero Dairo Dairo fue el que empezó. Ah, ya. Lucumí tenía la pelota, la tenía en jarritas aquí entre el brazo, como cuando uno carga una papaya. ¿Se ha oído esa historia? Así igualito tenía la pelota. Y Dairo vino y se la quitó, la pelota salió corriendo, Lucumí la va a tratar de agarrar, Dairo va y lo empuja. Y en eso de tener la pelota, luego hay Dairo le mete otro elemento, y es que Dairo se va corriendo al vestuario al final del partido. Y eso lo vimos todos. ¿Y qué pasó ahí? Salió corriendo inmediatamente, que eso fue lo máximo, porque echan a Lucumí allí, venga, pero se acaba el partido, y entonces Dairo desde la mitad del campo sale en busca del túnel a pegarle a Lucumí, a agredirlo. Entonces se atraviesan los de logística, que entre otras cosas son los de la barra brava del Nacional, aquí se lo cuento, a usted ya los navegantes, se le atraviesa, se acerca a Enríquez, Bocanegra trata de pararlo y se pierde la imagen, porque hasta allá no llega la imagen de la televisión. Lo que contaron luego las fuentes consultadas en Atlético Nacional es que impidieron que hiciera la agresión entre todos. O sea, aguantaron a Dairo. Bueno. El lunes siguiente hubo una charla con ellos y eso ya se sabía que estaban liquidados. ¿Qué va a pasar con Dairo? Está chao, despedido. Sí, pero ¿qué viene en su futuro? Pierde su contrato. A comienzo de año se especuló mucho pasar, con que Gabriel? Nada, conseguirá un nuevo equipo. Entonces a comienzo de año se estaba diciendo que se iba para México. ¿Un equipo grande lo va a contratar? Él venía del Dorados de México. Y ya había llegado con antecedentes. Ya había llegado con antecedentes. Él ha pasado por Tolima, Millonarios, Once Caldas, Nacional, Junior. Él ha estado en todos los equipos grandes y vino de Nacional después de estar en México con un equipo que venía de la B, financiado con nuevos capitales, por decirlo de manera eufemística. Y me imagino que terminará o en México, o en China, o en Estados Unidos, donde tiene mercado. Él es un muchacho conflictivo, pero hace goles. Entonces terminará ya en uno de esos mercados. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Hasta luego, Andrés. Chao. Nos despedimos, los invitamos a que nos escuchen también en las plataformas de Spotify y iTunes. Los invitamos a que mañana nos acompañen al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso. Este es un podcast de la Casa Editorial El Tiempo.